Perla Arce llegó media hora tarde al servicio más importante de la iglesia. Entró por la puerta lateral, la que estaba bajo las escaleras que llevaban a la cocina comunal, y se encontró de frente con las bancas paralelas de la sección de hombres. Como pudo, caminó hasta el fondo, cruzó al área propia de mujeres y ahí desparramó la culpa que sentía entre las de su género. Estas, con sonrisas, amortiguaron el sentimiento contrariado que en ella pesaba por estar retrasada. Después le abrieron un espacio a la mitad de la banca. Como pudo y pidiendo disculpas llegó hasta ahí. Se hincó por unos segundos para sentirse bienvenida por Dios y luego tomó asiento. Vestía de blanco como todos los demás y entre sus delicados dedos sostenía la Biblia, espada y escudo de aquellos servidores fieles a Jehová. El motivo de su tardanza aquel sábado no obedecía a menesteres propios de una joven soltera de 18 años, hija de familia. Más bien, llegaba tarde debido a cambios profundos que últimamente experimentaba como consecuencia de su absoluta entrega al Ser Supremo. Las oraciones interminables, los ayunos prolongados y la lectura en voz alta del libro sagrado le habían hecho más sensible a los elementos divinos. Es por eso que había podido aceptar que aquel sueño que había tenido temprano por la mañana era un mensaje celestial. Perla había soñado con cuervos graznando en la copa de un árbol y los tonos polémicos le advertían un encuentro. Cuando despertó ya era tarde. Sentada en las bancas finales veía como las cabezas cubiertas de las mujeres florecían de entre las bancas. Trató de llevar el hilo del servicio, cantó, oró, leyó y escuchó himnos especiales, pero siempre luciendo ausente. Ahora entendía la frase con la que Enrique, su padre, definía a un verdadero siervo de Dios cuando se dejaba usar. Es más fácil razonar que tener fe. El mensaje final fue dado por Martín Avelar, el campañista que se había vuelto vegetariano de hueso colorado después de salir de un estado de coma profundo. Desde entonces amaba a Dios y en este momento era utilizado por él para su propio gusto. En sus palabras finales dijo: «Hermanos, cumplamos con los mandamientos y dejaremos de ser dueños de los terrenos de la tristeza, donde solo se cosechan frutas depresivas y cereales de baja estima». Terminando el servicio, todos salieron a compartir la mesa de fe, mientras que Perla se quedó sola, pensando en Elías y los cuervos, esperando por fe un encuentro según el mensaje revelado por Dios. La iglesia era pequeña, la primera de este tipo, fundada en California por el apóstol Rolando González, siervo de Dios que vivió los estados más miserables para poder construirla. En sus paredes, pintadas de amarillo y plagadas de escritos bíblicos, aún se podía sentir el sufrimiento de su partición. El lugar conservaba esa sencillez propia que tienen las cosas que están respaldadas por la verdad. La expansión de la oración flotaba solemne, cargando el ambiente de energía en forma de amor a Jehová, el Dios eterno del cual Perla Arce había recibido el don de la unción. Por eso, al detectar por intuición el primer mandato divino, por fe quedó a la espera sin saber de qué o con quién. Su delicada figura se hacía más frágil con tanto vacío. Ella era poseedora de una belleza tranquila, morena, de ojos orientales café claro que brillaban al mirar, iluminando su cara pequeña. El pelo negro lo llevaba recogido bajo una cofia blanca de templo que sostenía con 3 pasadores plateados de broche ancho. En ese momento cobijaba su pecho con la Biblia, protegiéndose de un frío inventado por su espíritu agitado. De pronto, la mortecina luz solar se hizo más evidente y un viento frío entró por puertas y ventanas, produciendo un zumbido largo que simulaba por momentos el aullido de un animal salvaje. Mientras eso pasaba, Perla, hincada y con los ojos cerrados, había caído en un trance profundo. Sabía que estaba a punto de comprobar si en realidad era un instrumento al servicio de Dios. Fue entonces que pesadas gotas de agua fueron lanzadas como misiles blandos desde el cielo y explotaron al estrellarse en el piso y las paredes del recinto. Cuando aquel fenómeno natural arreciaba a lo máximo y aquella ungida estaba más concentrada que nunca, se escuchó una voz salida de una moledora de vidrios.
¡Ay! ¡Ay, no dejen que me lleve!, gritó una voz femenina desde afuera. Era Hoja de Té, que entraba corriendo como una loca. Perla Arce pegó un brinco tan alto que su Biblia salió disparada de sus manos y fue a caer en la banca de enfrente. Con medio cuerpo fuera del asiento y la cofia volcada como lancha sobre su rostro, trató de reponerse cuando nuevamente se escuchó aquella voz rasposa de alguien que no miraba. ¡Ay, los cantos! ¡Me salvaron de morir! Un llanto ahogado retumbó amortiguado por la lluvia. Arce, en su afán de poner la cofia en su sitio, solo atinó a decir: «Son alabanzas a Dios. ¿Dónde las escuchó?». No recibió respuesta. Terminado su arreglo, se incorporó, volvió hacia atrás y a nadie vio. Entonces cayó de golpe un violento destello del cielo y después un ensordecedor trueno hizo vibrar el edificio, seguido de un viento congelante que entró azotando puertas, ventanas y agitó las ropas de Perla de tal manera que pareció que querían salir de ahí primero que ella. En su confusión buscó la Biblia y, hojeándola apresuradamente, se puso de rodillas diciendo: Salmo 91, Salmo 91, Dios santísimo, ¿dónde está? Aquí está, aquí moran, no, morando bajo la sombra del Omnipotente. Un nuevo rayo cayó y el trueno fue aún más fuerte que el primero, arrancando un grito desgarrador de la recién llegada. Aún así no superó el de Perla, el cual pareció haber salido del mismo infierno de Dante, largo, atormentado, cargado de todo el miedo que sentía. Perla trató de retomar el control sobre sí misma. Como pudo, levantó los brazos en señal de oración y con los ojos cerrados dijo con la voz cargada de angustia: «Si eres el mal, que Jehová te reprenda, que Jehová te reprenda. No, Señor, tú no puedes mandar algo malo a esta tu casa. Yo no debo temer, no debo temer». Luego, levantándose de donde estaba, siguió diciendo: «No debo de temer, no debo temer. Alguien más tiene que estar por aquí». Muy lentamente fue abriendo los ojos. Le horrorizaba aceptar que aquel lugar tan familiar para ella le negara el cuerpo de una voz. Con el corazón saliéndose de su pecho, se levantó y, buscando no hacer ruido, comenzó a caminar hacia el altar, mirando de entre las bancas alguna señal. Estas se abrieron a su paso, poco a poco, hasta que detectó unas rodillas metidas en unos pantalones morados. «Ahí está, se dijo triunfante. Cautelosamente siguió avanzando hasta que descubrió unas manos delgadas, largas, bien cuidadas. Después, un rostro cubierto por unos lentes oscuros tan grandes que apenas se sostenían en una nariz pequeña. El resto desaparecía entre las solapas altas de un abrigo azul marino. Lo demás no era visible. La oscuridad cooperaba. Hoja de Té dijo sollozando: «Una tragedia irreparable me ha hecho vivir el día más horrible de mi existencia.